Estaba el otro día paseando con un amigo, el escritor secreto, quien escribe bajo el seudónimo de Churrucamil, cuando este tal Churrucamil me detuvo en seco y me dijo: pero ¿en qué idioma estamos hablando? ¿En qué idioma hablamos? Estaba desconcertado porque yo había empezado la conversación en castellano, había pasado de inmediato y sin motivo al catalán, y ahora de pronto estaba de nuevo hablándole en castellano. Todo ello sin darme cuenta. Yo es que voy cambiando esquizofrénicamente de un idioma a otro. ¿En qué idioma hablamos? Me dijo. O sea, ¿en qué idioma hablamos? Y ya me entró entonces el asunto de las múltiples lenguas y, más grave, el problema de las traducciones. Así que este será el tema del vídeo de hoy. Las traducciones y las lenguas, los laberintos y recovecos en que nos sumergen. Veo interesante seguir por un momento el caso del escritor Samuel Beckett. Uno, porque durante las décadas de 1930 y 1940 Beckett había estado realizando traducciones de su segunda lengua al francés a su primera lengua, el inglés. Tradujo, entre otros, a poetas como Rimbaud o Apollinaire. Él tenía dos lenguas principales, por decirlo así, que eran el inglés y el francés, y empezó traduciendo del francés a su lengua materna. Luego, en la década de 1940, una década después, en 1940, empezó a escribir originales en su segunda lengua. Se empezó a escribir obras directamente en francés. Hasta ese momento, sus obras habían sido escritas en inglés. Y luego, posteriormente, tradujo esos originales escritos en francés a su primera lengua. O sea que lo que había escrito en francés, pues lo tradujo al inglés. Es una especie de cosa extraña. Samuel Beckett, en la misma obra leída en francés y luego en inglés, produce pues muy distintos efectos. Entonces Churrucamil, autor de una rarísima obra titulada Ralston Farina, me dijo: ¿en qué estamos hablando? ¿En qué idioma estamos hablando? O sea, decidamos en qué idioma estamos hablando. Y fue muy complicado porque a mí me salía a hablarle en los dos idiomas en ese momento a él. El castellano por lo literario. Ambos escribimos en castellano, y el catalán pues por lo familiar, porque me lo sentía alguien próximo y quería hablarle en catalán. Como hablo en confianza pues con mi familia, me sale catalán, me sale solo. El tema del idioma y las traducciones me hizo pensar en un fabuloso libro de la editorial Días Contados. Un libro titulado 19 maneras de ver a Wang Wei, de Elliot Weinberger. Uno de mis autores favoritos, por cierto. En este libro se analizan 19 traducciones de un poema chino del siglo VIII, realizado por Wang Wei, pintor y calígrafo budista. La gracia del libro consiste en que prácticamente todas las traducciones fallan de una forma u otra, o sea que nadie ha entendido bien el poema chino. Sobre todo fallan debido al salto fatal del ideograma al concepto y la palabra. La mejor, según Weinberger, es la traducción de Octavio Paz, y el libro, digámoslo así, en conjunto, es una especie de metalibro en el que Weinberger comenta estas 19 traducciones para concluir que nadie ha comprendido bien el sentido del poema chino y que durante más de siglo y medio se han estado leyendo traducciones equivocadas de ese poema. Podemos poner como ejemplo el caso de tantas traducciones inglesas de este poema que lo personifican cuando en realidad debería ser impersonal. En fin, es una obra que a mí me encanta y que viene a decir que muchas veces, si no todas, cuando escuchamos una traducción estamos escuchando una obra nueva, básicamente. Siempre. Que no hay un borrador primero, sino que hay múltiples borradores. Que damos vueltas en torno a algo que no está hecho de palabras. Es curioso porque en 1932 Jorge Luis Borges publicó un ensayo titulado Las versiones homéricas. Un ensayo que trataba sobre las varias versiones inglesas de la Ilíada. En ese ensayo Borges decía: ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. Para Borges la traducción demostraba una desconcertante verdad: que la forma de la obra literaria precede a su encarnación en palabras. O sea que la forma es platónica, la forma es el alma. Y esto le llevaba a una conclusión: que la forma verbal de una obra es siempre una mera aproximación a su alma. Esta es una época en que las fiestas han terminado para mí.
Los días alegres de bonanza han quedado atrás y se pierden en el recuerdo las rumbosas parrandas, los felices banquetes. Poca fiesta queda ya. Ahora desde mi sillón de orejas investigo pálido y jorobado los secretos de la literatura mientras afuera el mundo vive y goza todavía. Mucho más allá, en medio de la galaxia, hay un hombre raro que vive en un laberinto. Nos ubicamos en la novela de Silverberg, El hombre en el laberinto. Este hombre ha decidido aislarse del mundo y meterse en un antiguo laberinto extraterrestre abandonado. Ha decidido desaparecer. Desaparece porque tiene un extraño poder y quien está cerca de él siente cosas raras en el cuerpo. Puede comunicar sin palabras. La gente se siente incómoda junto a este hombre y este hombre acaba huyendo de estar con la gente. La novela empieza cuando un grupo de humanos enviado por el gobierno tiene la misión de buscar a este hombre extraviado y exiliado en el laberinto. En la novela, El hombre en el laberinto, la raza humana al parecer ha entrado en contacto con una forma de inteligencia superior y sin embargo inesperada, extrañísima. Estamos hablando de extraterrestres, una forma de inteligencia con la que no es posible comunicarse. Primero porque estos extraterrestres oyen y ven en un espectro diferente al nuestro. Segundo porque su forma no es exactamente vertebrada o corpórea. Son unos entes parecidos a hongos. Ellos funcionan parasitando otros cuerpos son los que hacen las cosas para ellos. Es una inteligencia distinta. En esta novela aparecen pues unos extraterrestres tan extraterrestres que no es posible ni catalogarlos, ni comunicarse con ellos, no se parecen a nada que uno haya imaginado. Sin embargo, el hombre en el laberinto, con su extraño poder que lo llevó a aislarse del mundo, con ese mismo poder que lo llevó a aislarse, tiene la clave para comunicarse con estos seres imposibles. Entonces, a mí me parece una gran obra sobre el misterio de las traducciones, una gran novela, un clásico, sobre el misterio de la inteligencia que hemos tratado muchas veces en el canal. Además tiene un aroma de space opera añeja, ochentera, simple, pero con un mundo fascinante. Y el título no es baladí, El hombre en el laberinto. Y por seguir con la ciencia ficción, podemos fijarnos un momento en la novela de Ursula K. Le Guin, La mano izquierda de la oscuridad. En esa novela hay unos extraterrestres que no tienen sexo durante el mes, son asexuados, excepto 4 o 5 días al mes en los que se define su sexo como macho o hembra. Estos extraterrestres hablan de una forma particular, condicionada por cómo son. Su cuerpo y su fisiología condicionan su forma de hablar. Y algo muy interesante de Ursula K. Le Guin es que cuando esta gente habla se la puede entender, hay una traducción, pero su forma de conceptualizar los diálogos, los intercambios entre personas, es muy distinta dado que son seres asexuados y hermafroditas de alguna forma. Entonces el problema de la traducción no estaría tanto en traducir las palabras, sino en traducir el ser de estos seres que nos resulta ajeno precisamente porque toda su mecánica interna es completamente distinta. En el ensayo La novela múltiple de Adam Thirlwell, el autor nos dice que durante mucho tiempo estuvo dedicado al desarrollo de un proyecto para demostrar que las novelas se podían traducir a cualquier idioma. Elaboró este proyecto de las novelas como múltiplos, de modo que sí, al pasar del esquimal al inglés o del inglés al japonés, habría cambios, pero estos supuestamente serían irrelevantes en cuanto a la cuestión básica de la calidad. Sin embargo, estaba equivocado. Si solo nos centramos en las oraciones es posible la traducción, pero básicamente una novela es algo mucho más grande que una oración, empezó a sospechar, algo que está mucho más allá de las palabras que la componen. Y si bien este hecho no es ninguna novedad, provocó que me comenzara a preguntar si la novela no sería algo mucho más extraño de lo que había pensado en un primer lugar.